Bien, hermanos, vamos a abrir la escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 1, y vamos a leer de una forma unida, hermanos, despacio, del versículo 39 al versículo número 56 de este Evangelio según San Lucas. Lucas, capítulo número 1, del 39 al 56. Puestos en pie, hermanos, vamos a leer esta parte de la Escritura despacio, esperándonos, hermanos, tratando de comprender lo que la palabra de nuestro Dios nos está diciendo. Dice la palabra de nuestro Dios. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, saludando a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Amén. Vamos a orar a nuestro buen Dios. Te agradecemos, bendito Dios, por todas las bendiciones, Señor, que hemos recibido hasta el día de hoy. Pero hemos recibido una bendición aún suprema, Señor, más grande, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el cual estamos en este periodo de Adviento preparándonos para celebrar este evento tan importante dentro de tu pueblo, Señor, dentro de tu iglesia, bendito Dios. Te damos muchas gracias, Padre, por todo lo que has hecho, todos los favores, Dios, que a nuestra vida, Señor, has colmado, Padre. Y queremos, Señor, en esta mañana, en esta tarde ya, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, dirija cada una de las palabras que se pronunciarán el día de hoy, y que, Señor, podamos comprender claramente lo que tu palabra dice, y podamos, Señor, tener un correcto entendimiento de tu voluntad, y que podamos, Señor, llevar a obra, Señor, todo lo que el día de hoy hemos aprendido. Te damos gracias, bendito Dios. Prepara el corazón de tu iglesia. Prepáranos, Señor, para poder escuchar tu palabra. Háblanos, bendito Dios, nosotros te escuchamos. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, Dios. Amén, Padre. ¿Pueden tomar, por favor, hermanos, su lugar? Quiero invitarlos, hermanos, a que en este pasaje de la Escritura sigan con su vista, hermanos, del Evangelio según San Lucas, capítulo número 1, versículos del 46 al versículo número 50, hermanos, que voy a dar lectura. La palabra de nuestro Dios en esta parte de la Escritura dice así: Lucas capítulo número 1, del versículo 46 al versículo número 50. Dice la palabra de nuestro Dios: Entonces María dijo:
Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Con estas palabras nosotros estamos comprendiendo, hermanos, ciertamente la gran importancia que nosotros tenemos en este periodo de Adviento. Recordarán, hermanos, que estamos celebrando el día de hoy este segundo domingo de Adviento, hermanos, y ya hemos anunciado la importancia, hermanos, de este periodo, que es una preparación de la Iglesia para llegar a un evento que es el más importante, hermanos, uno de los más importantes, porque ciertamente vamos a celebrar dentro de pocos días el nacimiento de nuestro Salvador, el nacimiento de aquel que vino a este mundo para ser Rey, para ser Señor, para ser el que sacaría a su pueblo de sus pecados, hermanos. Y es muy importante que nosotros comprendamos, hermanos, ciertamente el propósito de ese Adviento, hermanos. El día de hoy, hermanos, traemos ciertamente un tema que también es muy importante, que no se comprende correctamente. Este tema, hermanos, como tenemos el encabezado, engrandece mi alma al Señor. Muchos podrían decir, bueno, este tema no tiene nada que ver con el Adviento, pero vamos a ver, hermanos. También se conoce, hermanos, este tema de la siguiente manera, hermanos. En el idioma latín significa Magnificat anima mea Domini, que significa engrandece mi alma al Señor. Pero podemos ver que también se conoce como la Magnífica. La Magnífica, hermanos, ciertamente es una de las oraciones de la Iglesia romana. Es una de las oraciones en las cuales la Iglesia romana considera que esta oración es una oración de poder, una oración que trae sanidad, una oración que trae paz. Eso es lo que piensan precisamente la Iglesia romana acerca de esta Magnífica. Pero déjenme decirles, hermanos, y lo vamos a comprobar a través de la misma palabra, como ciertamente lo que está haciendo María es haciendo una declaración de todos los hechos poderosos que Dios hizo en la vida de María. No encontramos, hermanos, ningún poder, no encontramos nada sobresaliente ciertamente en esta parte de la Escritura, simplemente estamos observando lo que Dios hizo ciertamente sobre María. No vamos a exaltar a María, hermanos, pero vamos a comprender de una forma clara lo que significa la Magnífica, hermanos. También es conocido, hermanos, como uno de los cánticos de Adviento. A través de la Escritura encontramos varios cánticos en los cuales se exalta a nuestro buen Dios, hermanos. Entre estos cánticos se encuentra ciertamente lo que nosotros conocemos como la Magnífica, y nada más se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo 1 del 46 al 56. No se encuentra en ninguna otra parte de la Escritura. Pero para que nosotros podamos comprender, hermanos, ciertamente correctamente lo que significa esta Magnificat anime mea Domine, vamos ciertamente a comprender el contexto en el cual está hablando ciertamente el evangelista San Lucas. Si nosotros nos vamos a la Escritura, hermanos, nosotros vamos a comprender ciertamente que desde el principio el evangelista nos está narrando, hermanos, ciertamente algo muy importante. Al principio va a hablar, hermanos, acerca de dos personajes que son sumamente importantes, hablando precisamente de Elizabeth y hablando acerca de Zacarías. Sabemos y comprendemos en el contexto que Elizabeth y Zacarías fueron ciertamente los padres de Juan, que sería ciertamente el que prepararía el camino para que nuestro Señor desarrollara la obra
de redención. Dice la palabra de nuestro Dios, y veamos, vamos a hacer una pequeña comparación. Dice la palabra de nuestro Dios que se encontraba Elizabeth, la madre de Juan. Pero antes de que concibiera a Juan, ciertamente dice la palabra de Dios que Elizabeth era estéril. Y Zacarías era de la orden sacerdotal. Pero lo que dice la palabra de Dios es que ambos ya se encontraban en una edad bastante avanzada y que no podían ellos tener o procrear descendencia. La misma palabra de Dios dice que también estos, tanto Elizabeth como Zacarías, eran irreprensibles en todas las ordenanzas y mandamientos del Señor, dando a entender ciertamente que obedecían perfectamente la ley de Dios. Y nosotros podemos encontrar a través de la Escritura no solamente a Zacarías y a Elizabeth, que eran personas que obedecían la ley de Dios, nos encontramos a muchas personas, hermanos, que eran fieles a la palabra de Dios, y en esa fidelidad nosotros vemos cómo el Señor obra en estas personas. Entre ellos nos encontramos precisamente con los padres del profeta Samuel, hermanos, cómo estas personas eran fieles al Señor. Nos encontramos, por ejemplo, a los padres de nuestro Señor Jesucristo, hablando de María y hablando precisamente de José, que obedecían perfectamente la ley de Dios. Pero ciertamente, hermanos, nos encontramos ahora en el contexto de la Escritura con estos dos personajes, hablando exclusivamente acerca de Elizabeth y hablando acerca de Zacarías, que ellos eran irreprensibles delante de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, y la Escritura nos los está narrando, que ciertamente Zacarías estaba desarrollando su oficio sacerdotal. Cuando estaba desarrollando su oficio sacerdotal, dice la palabra de Dios que Zacarías entró al templo para ciertamente ofrecer incienso en el santuario. Y dice la palabra de Dios que cuando estaba ofreciendo el incienso en el santuario, la palabra de Dios registra que se le apareció ciertamente un ángel del lado derecho del altar del incienso. Y le dijo el ángel a Zacarías que ciertamente sus plegarias y sus oraciones habían sido escuchadas. Y ciertamente le dijo el ángel que llegado el tiempo, su esposa concebiría un hijo y el nombre que este hijo tendría se llamaría Juan. Dice la palabra de nuestro Dios que Zacarías, al escuchar al ángel, se turbó, porque ciertamente era un mensajero de Dios y se encontraba en el templo. Lo primero y la primera reacción que tuvo Zacarías fue turbarse. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, desde el 12 al 20. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrevino temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu del poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. He aquí, he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. En esta parte de la Escritura nosotros estamos observando ciertamente cómo Zacarías no creyó a la voz del ángel, porque veía las condiciones en las cuales se encontraba su esposa y se encontraba él mismo. Su esposa era estéril y aparte él ya tenía una edad muy avanzada.
Pero el ángel Gabriel le dijo, ciertamente yo he venido de parte de Dios para que se cumpla, porque es necesario que se cumplan las escrituras. Y es necesario que Juan, el hijo que vaya a tener su esposa Elizabeth, vaya delante de nuestro Señor Jesucristo preparando el camino. Y nosotros sabemos ciertamente lo que sucedió con Zacarías. Dice la palabra de Dios que no creyó en las palabras del ángel y quedó mudo. Quedó mudo hasta el momento en que se le fue puesto nombre a Juan. Por otro lado, hermanos, nosotros tenemos ciertamente otra narración que narra otro nacimiento. Si nosotros nos vamos a la Escritura, al Evangelio según San Lucas, capítulo número 1, del 30 al 38, nos vamos a encontrar con otro nacimiento. El nacimiento ciertamente de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios, y la Escritura nos los narra, que después de que pasaron 6 meses, el mismo ángel Gabriel fue enviado a Galilea, a una ciudad llamada Nazaret. Pero ciertamente fue enviada a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, del linaje de David. Y la mujer que visitó el ángel se llamaba María. Y al llegar con María, el ángel la saludó, y de la misma forma como Zacarías al ver al ángel quedó turbado, de la misma forma María, cuando vio al ángel que le hablaba y que la saludaba, quedó completamente turbada. Pero veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces nos encontramos en la Escritura, hermanos, con 2 narraciones de 2 nacimientos. El primer nacimiento que narra la Escritura en el Evangelio según San Lucas es el nacimiento de Juan. Y podemos ver ciertamente otro nacimiento que narra la Escritura, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizar cada uno de estos 2 personajes que nacieron. Primero, veamos cuáles son las condiciones en las cuales nació Juan. Primero, fue concebido por la voluntad de Dios, porque Dios es el que abre y Dios es el que cierra la matriz de las mujeres. Veamos cómo se encontraba Elizabeth. La llamaban estéril porque no podía tener hijos. Ya se encontraba de una edad avanzada y ella no podía concebir, no podía tener hijos, hermanos. Entonces, una de las características que nosotros encontramos es que ciertamente Juan fue engendrado primeramente por la voluntad de Dios. La naturaleza en la cual nació Juan es una naturaleza completamente humana, porque fue engendrado por su madre y fue engendrado por su padre. De tal manera que Juan fue verdaderamente hombre. Hasta ahí podemos cortarlo. Pero debemos de comprender ciertamente como ser humanos, también se encontraba en la misma condición que cualquier otra persona. ¿Qué fue lo que sucedió en
en el libro de Génesis capítulo número 3. La desobediencia de un solo hombre, toda la raza humana quedó en una condición de pecado. Y dice la palabra de Dios que no hay uno que fuera justo delante de los ojos de Dios. Y podemos ver, hermanos, ciertamente que aunque Juan fue elegido por Dios para preparar el camino del Señor, también Juan nació con esa misma condición pecaminosa, porque era ciertamente un ser humano, hermano. Veamos la comparación con el siguiente nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de nuestro Dios nos está diciendo unas condiciones muy importantes acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran diferencia, hermanos. Primero, nos encontramos con María. A diferencia de Elizabeth, Elizabeth tenía su esposo. María, dice la Escritura, que era virgen. No había conocido varón. Y podemos ver lo que dice la palabra de Dios. Lo que hizo Señor es que ciertamente envió al ángel para decirle a María que iba a concebir del Espíritu Santo. Veamos ciertamente la forma en la cual fue concebido nuestro Señor. Dice la palabra de Dios que María fue la madre de Jesús. Entonces obtenemos nosotros la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, porque fue hijo de María. Pero veamos la gran diferencia con nuestro Señor Jesucristo, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el poder del Altísimo cubrió a María y entonces engendró al que sería el santo ser. Dice la palabra de nuestro Dios que este ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Podemos ver, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no tuvo ninguna intervención humana de parte del hombre para poder ser engendrado, sino que fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Entonces podemos ver, hermanos, ciertamente que nuestro Señor Jesucristo fue verdaderamente hombre porque nació de una mujer, de María, pero también fue ciertamente Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el poder del Altísimo cubrió a María y entonces fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces vemos que la naturaleza de Jesús es ciertamente hombre y verdaderamente Dios. Hay una gran diferencia entre Juan y una gran diferencia entre nuestro Salvador, que ciertamente Juan fue verdaderamente hombre, pero nuestro Señor Jesucristo fue hombre y fue Dios, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces podemos ver, hermanos, ciertamente estas naturalezas que hay entre Juan y nuestro Señor Jesucristo, que son importantes, hermanos, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, analizando la Escritura, que ciertamente María se encontraba gozosa por lo que le había dicho el ángel a María, que iba a concebir un hijo. Entonces fue con su prima, que era Elizabeth. Dice la palabra de Dios que cuando llegó a ver a Elizabeth, el vientre de Elizabeth brincó al escuchar las palabras de María. Y veamos lo que dice la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios dice ciertamente que cuando fue y llegó a María, entonces dice la palabra de Dios: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo:
bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que oyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Comprendiendo lo que dice la palabra de nuestro Dios, estamos analizando ciertamente cómo María fue a ver a Elizabeth. María ya se encontraba ciertamente en esta condición de que el santo ser se encontraba en María. Y cuando llegó María a ver a Elizabeth, dice la palabra de Dios que el vientre de Elizabeth brincó, porque ciertamente había escuchado que la madre de nuestro Señor había ido a ella. Aquí debemos hacer un paréntesis, hermanos, para poder comprender ciertamente esta parte de la Escritura, que es importante que nosotros comprendamos. Analizando bien, hermanos, la Escritura, debemos hacer un breve comentario acerca de lo que piensa la Iglesia romana. ¿Qué piensa la Iglesia romana, hermanos? La Iglesia romana se basa en esta parte de la Escritura para decir que Dios, más bien que María es madre de Dios. Veamos lo que está diciendo la Escritura. Elizabeth le dijo a María: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Las palabras de Elizabeth que le estaba diciendo a María es ciertamente que María era la madre de su Señor, reconociendo que el santo ser que tenía María era el que sería hijo de Dios. Yo no encuentro en ninguna parte de la Escritura que María sea la madre de Dios, pero la Iglesia romana sustenta con este pasaje de la Escritura que María es la madre de Jesús. Pero como Jesús es verdaderamente Dios, entonces María es la madre de Dios. Y lo sustentan porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se posó en Elizabeth para poder pronunciar estas palabras. Ciertamente debemos de aclarar de una forma correcta con lo que dice la palabra de Dios de esta parte de las Escrituras, hermanos. Sí. Veamos, hermanos, ciertamente que es necesario que para que nuestro Señor Jesucristo fuera engendrado, era necesario que naciera en una mujer. Nos encontramos a María, hermanos. María ciertamente era la que Dios había elegido para que el Espíritu de Dios se posara en ella y el poder del Altísimo concibiera a nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, y no lo negamos, hermanos, que María fue la madre biológica de Jesús. Nos queda completamente claro que fue madre de Jesús. Pero veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. La palabra de nuestro Dios en el versículo número 32, hermanos. Más adelante, versículo número del 32 hasta el 35, dice la palabra de Dios, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En ningún momento está diciendo que María sea la madre de Dios.
La madre es madre de Jesús biológicamente, pero al ser engendrado por el poder del Espíritu Santo, el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios, hermanos. Y entonces nosotros, comprendiendo este contexto en el cual estamos hablando, vamos a comprender de una forma muy clara lo que nosotros conocemos como la Magnífica. De los versículos número 30 del 46 al 50, dice la palabra de nuestro Dios: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y el espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Esta es la parte de la Escritura que se le conoce como la Magnífica, pero en realidad lo que está diciendo esta parte de la Escritura está reconociendo ciertamente lo que el Señor hizo con María. Estas palabras que pronunció María son unas palabras sublimes de gratitud al Señor por lo que el Señor hizo con María. Reconoce la grandeza del Señor y ella misma se regocija de lo que Dios había hecho en ella, que siendo de la misma condición que cualquier otra persona, Dios se dignó que en ella naciera el que sería el Salvador de su pueblo, que sería el Salvador de su nación. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el nacimiento de Jesús, es uno de los hechos más poderosos de Dios en la historia de la redención, junto con la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Son hechos tan importantes que podemos ver cómo se manifiesta la misericordia de Dios para con su pueblo, hermanos. Narra María, hermanos, ciertamente que ahora ella es bienaventurada por todo lo que Dios hizo en María, hermanos. Casi nada, hermanos. Primeramente fue elegida por Dios. De entre todas las mujeres que había en la nación del Señor, escogió a María. ¿Qué vio en María, hermanos? Nada. Era como cualquier otra persona. No había en ella algo por lo cual ella fuera elegida, sino que simplemente ella fue elegida desde la eternidad para que el Espíritu de Dios morara en ella y se posara en ella y concibiera a nuestro Señor Jesucristo. De entre todas las mujeres que se encontraban en Jerusalén, Dios se dignó elegir a María para que en ella naciera nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver, hermanos, ciertamente la respuesta de María. María está diciendo que ahora ella es bienaventurada porque reconoce todos los hechos que Dios hizo en ella, hermanos. Sabemos lo que el Señor hizo en María. Sabemos que Dios tuvo misericordia de una nación y envió a María al Espíritu Santo para que fuera concebido nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos ver, hermanos, que a través de la historia no solamente ha sido misericordioso con María, sino que nosotros podemos comprender que a través de la historia Dios no solamente ha tenido misericordia de ella, sino podemos ver, hermanos, que también ha tenido misericordia de los profetas del Antiguo Testamento. Ha tenido misericordia de los apóstoles. Ha tenido misericordia de muchas personas a través de la historia, porque el Espíritu de Dios ha venido sobre ellos. Sabemos de una forma clara que el hecho que llevó María fue grande, hermanos, porque ciertamente
en su vientre llevó al que sería Rey de Israel, al que sería el Salvador, hermanos. Porque ciertamente Dios la había elegido para que ciertamente en su vientre naciera nuestro Señor Jesucristo. Pero comparémoslo, hermanos, con nosotros. Hemos dicho, hermanos, Juan se encontraba en la misma condición de miseria, de pecado. María se encontraba en la misma condición, porque dice la palabra de Dios que no había justo ni aun uno. No debemos de engrandecer a los hombres, sino debemos de engrandecer al Señor. El Señor eligió a María, el Señor eligió a Juan, el Señor eligió a Pablo, el Señor eligió a cada uno de los profetas y de los apóstoles del Antiguo Testamento. Y el Señor en este tiempo también te ha elegido a ti desde la eternidad. El Señor te eligió para que llegado el momento, así como María, viniera el Espíritu Santo a tu vida. Y ciertamente nosotros no vamos a engendrar a nuestro Señor Jesucristo, ni las mujeres van a engendrar a nuestro Señor Jesucristo, pero el poder del Espíritu Santo hizo que tu vida cambiara, hizo que tú nacieras de nuevo. Y así como nuestro Señor Jesucristo nació y fue llamado Hijo de Dios, de la misma forma, hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo cambió tu vida, te dio un corazón nuevo, te dio una vida nueva, ahora tú mismo eres llamado Hijo de Dios, hermano. No por tu propia voluntad o por algún mérito que tú hayas hecho como María, sino porque fuiste elegido desde la eternidad, para que llegado el momento el Espíritu de Dios morara en ti, hermano. Lo que hizo María y lo que Dios hizo en María, hermanos, fue sorprendente, hermanos. Tener en su vientre al que sería Rey de Israel. Tener en su vientre al que sería el Salvador. Pero también lo que el Señor ha hecho en tu vida es sorprendente, hermano. Porque tú, hermano, y yo nos encontrábamos en una condición de pecado, hermano. En una condición de miseria, muertos en nuestros delitos y pecados. Y llegó el momento, hermanos, de que ciertamente el Señor vino a tu vida y se manifestó de una forma personal a tu vida. El Espíritu de Dios vino y se posó en ti de la misma forma como se posó en María. Y te dio un nuevo nacimiento, hermano. Naciste para una nueva vida, hermano. Y ahora eres llamado Hijo de Dios, hermanos. Veamos ciertamente lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. La palabra de nuestro Dios, hermanos, dice así: porque he aquí desde ahora me dirán bienaventurados todas las generaciones. Porque aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. No pongamos los ojos en María, pongamos los ojos en Dios, de todo lo que Dios hizo en ella. Como el Señor, hermanos, por su gracia y su misericordia, hermanos, vino y se posó en María para que ella pudiera engendrar al que sería Rey de Israel. Fue un hecho poderoso que hizo el Señor con María, hermanos, y no solamente con María, hermanos, porque ciertamente al nacer este ser sería el Salvador de su pueblo, hermanos. Y ahora dice la palabra de Dios que ella reconoce todo lo que Dios hizo en su vida, y ahora ella sería llamada bienaventurada. ¿Qué quiere decir, hermanos, que María fuera bienaventurada, hermanos?
ella estaría gozosa, ella estaría feliz, estaría contenta, porque ciertamente María reconocía su bajeza, reconocía su condición delante de Dios. Ella misma se dio cuenta, hermanos, de que María, en ella no había nada bueno para haber sido elegida y que el santo ser naciera en ella, sino que todo lo que hizo fue por la misericordia de Dios. Y ahora María es llamada bienaventurada. Ella estaba gozosa, estaba feliz, estaba contenta porque había sido instrumento de Dios para que naciera nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa ahora en nuestras vidas, hermanos? El Señor ha hecho también cosas sorprendentes en nuestra vida. Te ha sacado, hermano, de la condición en la cual te encontrabas. Algunos pueden menospreciar, hermanos, lo que ha hecho el Señor en tu vida. Ahora eres llamado hijo de Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo al nacer sería hijo de Dios, nosotros, hermanos, ahora también somos llamados hijos de Dios por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo vino por su pueblo, por una nación que el Señor había escogido, una nación santa, hermanos. Sabemos que fue por los judíos. Vino por su pueblo elegido, hermanos. Pero la misma Escritura dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Despreciaron a nuestro Señor. Despreciaron a nuestro Salvador, hermanos. Entonces nosotros fuimos injertados en esta nación santa. Y el Señor ahora ha tenido misericordia de nosotros y el Señor ha hecho cosas sorprendentes en nuestra vida. Primero, nos ha dado una salvación tan grande, hermanos. Ha perdonado nuestros pecados. Hemos nacido de nuevo a una vida nueva, hermanos. Y ahora somos llamados hijos de Dios, hermanos, por adopción. Entonces nosotros también podríamos ser llamados bienaventurados, pero menospreciamos, hermanos, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Bienaventurados implica que nosotros estemos gozosos, estemos contentos, felices, reconociendo lo que el Señor hizo en nuestras vidas, hermanos. Hay muchas personas que menosprecian el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tienen otro tipo de doctrina completamente diferente, hermanos. Lo justifican porque no saben la fecha exacta del nacimiento de nuestro Salvador. Claro que no sabemos exactamente la fecha, hermanos, pero lo que nosotros estamos celebrando es reconocer que nuestro Señor vino al mundo a dar su vida por su pueblo, que nuestro Señor vino a este mundo a salvar a su pueblo. Eso es lo que celebramos, hermanos. No estamos celebrando un día en específico, estamos celebrando lo que el Señor hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nuestro Señor hizo, la obra de redención, el nacimiento, la obediencia de Cristo, la muerte en la cruz, la muerte en el madero, la resurrección, todo lo que el Señor hizo por su pueblo. Pero su pueblo lo rechazó. Su pueblo no lo reconoció, hermanos. Ahora nosotros hemos sido injertados a esta nación. Y ahora nosotros somos llamados hijos de Dios. Y podemos ver, hermanos, ciertamente lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Podemos ver, hermanos, cómo a través de la historia el Señor ha sido misericordioso, hermanos. Hemos analizado de una forma clara, hermanos, que el justo pago que debería de tener el hombre era una condenación eterna.
Este es el pago que merece el hombre por la desobediencia a la ley de Dios. Pero podemos ver, hermanos, que el Señor a través de la historia siempre ha tenido un remanente fiel. Y no por algo que haga el hombre, sino porque Él se ha dignado enviar a su Santo Espíritu para que cambie ese corazón, para que ahora pueda caminar en los caminos del Señor y pueda tener vida, hermanos. Dice la palabra de Dios que su misericordia ha sido de generación en generación, pero no para todos, hermanos. Dice la palabra de Dios, a los que le temen. La misericordia es ciertamente algo que el Señor da. Dice la Escritura que es misericordioso con toda su creación. Claro, hermanos, porque hace salir el sol para buenos y para malos. Pero tiene una misericordia especial para los que son sus hijos, para los que ha elegido como su posesión, hermanos, y que a eso lo conocemos como la gracia de Dios. La misericordia es para la raza humana, para todas las personas, hermanos, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Pero la gracia es exclusivamente para sus hijos. Veamos hacia dónde se dirige la raza humana. Dios tiene misericordia de toda la creación, y mientras están en esta temporalidad, Dios es misericordioso con todos, porque hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Tiene misericordia de los injustos y tiene misericordia de los que son justos. Tiene misericordia de los píos y de los impíos. Tiene misericordia de ambos porque forman parte de su creación. Pero la gracia es exclusivamente para sus hijos. Refiriéndome a la gracia, el favor inmerecido de Dios para con los que Dios ha elegido. Llegará el momento, hermanos, que tanto los píos como los impíos dejen esta temporalidad o mueran. Entonces la misericordia se terminará para aquellos que no reconocen a nuestro Señor Jesucristo como su Señor. Y entonces entrará el justo juicio de Dios para aquellos que no conocen a Cristo Jesús como su Señor. Y entonces dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La misericordia se terminará, hermanos, para los impíos, para aquellos que no fueron elegidos para salvación. ¿Qué pasa con aquellas personas que han sido elegidas para salvación? De la misma forma, en este tiempo tendrán la misericordia de Dios y además la gracia. Pero cuando dejen este tiempo, hermanos, la misericordia continuará con los que son hijos de Dios y la gracia continuará, hermanos, con aquellos que el Señor ha elegido, hermanos. Y por eso podemos ver lo que dice la palabra de Dios: su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y no es que nosotros estemos como Adán, escondiéndose del Señor por algo malo que nosotros hayamos hecho, no. La palabra de Dios dice que su misericordia es de generación en generación, a los que no quieren ofender su majestad, a los que no quieren hacer cosas desagradables delante de los ojos de Dios, hermanos. Y podemos ver, hermanos, cómo el Señor ha sido misericordioso al enviar a nuestro Señor Jesucristo a esta temporalidad, hermanos. Porque ciertamente para que nosotros podamos ser salvos, única y exclusivamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma en la cual el hombre pueda ser salvo. No hay otra forma en la cual el hombre pueda ser perdonado en este tiempo, hermanos, sino única y exclusivamente a través de nuestro Salvador. Por eso es necesario, hermanos, que naciera nuestro Señor Jesucristo. Por eso este cántico de María, hermanos, reconociendo lo que el Señor hizo
precisamente en María, que Dios se dignara en elegir a María para que en ella fuera engendrado el santo ser que sería el Rey de Israel, que sería el Señor de señores, que sería el Hijo de Dios y que sería tu Señor. Sin Él no habría salvación. Sin Él no habría redención, hermanos. Por eso para nosotros, hermanos, debemos de ser bienaventurados, porque estamos celebrando estos hechos poderosos que Dios hizo hace más de 2000 años en enviar a nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, hermanos. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? De gozo, de gratitud, hermanos, felices, hermanos, como dice el apóstol San Pablo, porque sabemos en quién hemos confiado nuestro depósito. Nuestra vida está en sus manos. Nuestra salvación está en sus manos. Eso nos debe de llevar, hermanos, a estar gozosos, contentos, felices. Y ciertamente en este periodo de Adviento, la iglesia debe de prepararse correctamente para celebrar como lo dice la Escritura, reconociendo lo que Cristo Jesús vino hacer a este mundo. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que está reconociendo María, hermanos. En ningún momento está avalando las doctrinas que la Iglesia romana está mencionando, ¿no? María está reconociendo lo que el Señor hizo, cómo el Espíritu Santo engendró en ella a nuestro Señor Jesucristo. Es importante el nacimiento porque ciertamente nos da esperanza, nos da confianza, hermanos, de que así, hermanos, ciertamente como nació nuestro Señor Jesucristo, también nosotros hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Que Dios convenza nuestro corazón, hermanos, y que estemos confiados que en este periodo debe de prepararse la iglesia correctamente en el entendimiento de lo que vino a ser nuestro Salvador. Vamos a hacer una oración, hermanos. Te agradecemos, bendito Dios, en esta tarde por todas las maravillas, Señor, por todos los hechos poderosos que has hecho en nuestras vidas. Reconociendo, Señor, que tú has dado, Señor, a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que naciera en este mundo, Señor, para que el mundo sea salvo por él, Dios. Gracias te damos, Dios. Ayúdanos, Señor, a nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, a que podamos tener esa plena confianza, Señor, en nuestro Salvador y celebrar, Señor, este hecho tan poderoso, Señor, de enviar a nuestro Señor Jesucristo a dar su vida, nacer, morir en el madero, Señor, y resucitar al tercer día de entre los muertos. Gracias, Dios, te damos. En Cristo Jesús. Amén, Padre.